Municipalidad y Universidad Católica. Gracias. Si a la audiencia, señor Lizana, puede proseguir con su alegato. Muchas gracias. Cuando revisamos este primer criterio para no considerar las conclusiones de un informe pericial y nos referimos a aquellas pericias que tenían defectos internos, el análisis central de estas deficiencias se hizo en relación a los informes periciales genéticos del Labocar, específicamente al 4251-04-2014, y también puede predicarse lo mismo en relación a informes comparativos que hizo el Labocar, 1771-2015, donde se compararon la evidencia E15 de primera comisaría con la huella genética de ET3C, que corresponde a colilla de cigarro, E10.1 a pañal, 568.15, que es comparativo entre evidencias de primera comisaría y las colillas encontradas en Juan Ruiz, domicilio de dos de los acusados, comparativo 6271-2014, entre primera comisaría y muestras testigos de Natalie Casanova y Juan Flores. Hay problemas, vuelvo a insistir, en estas pericias relacionadas con el no cumplimiento de la Lex Artis, el seguir los procedimientos científico-técnicos adecuados. Y en relación a los comparativos, principalmente, entre otras razones, porque no tienen valoración estadística. Por lo que ya he planteado, es parte de las reglas técnicas de la Lex Artis de la ciencia genética, y que en este caso no se hizo. Entonces uno pudiera llegar y plantear, bueno, ya, los informes periciales del Labocar no los vamos a considerar por estas deficiencias, pero sí los informes del Servicio Médico Legal, dado que, a diferencia de los peritajes del Labocar, sí realizaron esta valoración estadística, no tuvieron ampliaciones basadas en errores, en deficiencias, y por lo tanto, de una u otra manera, son de mejor calidad, y que sí tienen conclusiones que uno pudiera recoger y servir para arribar a alguna conclusión en relación a este punto. No es así, por cuanto si vemos los informes periciales respecto a los cuales declararon peritos tanto de la Unidad de Genética Forense como del Registro Nacional de ADN, en este punto, en relación a la vinculación entre E15 y Enrique Guzmán Amadeo, también hay deficiencias, hay problemas internos de los mismos, no derivados, no consecuencia esencialmente de errores propios en el procedimiento de realización de estos informes periciales,
sino fundamentalmente de realizarse las operaciones periciales y evacuar conclusiones con una base errada. Y ahí los errores, principalmente del informe pericial 4251 del Labocar, que sirvió de base para los informes del Servicio Médico Legal que me referiré, sí afectan su coherencia interna. Entonces, analicemos la prueba como nos pidió el fiscal. Globalmente, como sistema, como conjunto de pericias, pero también no se puede analizar algo en su conjunto si no se analiza también previamente cada uno de los elementos que se revisan. Coherencia interna, coherencia sistémica. Dos facetas, dos caras de una misma moneda. Una sin la otra no se entienden. Son complementarias. El primer es una metapericia realizada por la Unidad de Genética Forense en relación al informe 4251. Ya en la misma información que nos entrega la perito que realizó esta metapericia, está la base de su problema. Cuando señala que realizó esta metapericia en relación a el informe pericial 4251-04-15 en relación a la muestra testigo de Enrique Guzmán Amadeo, 2010 del año 2015, es el informe pericial, ella nos señaló que en primer lugar le llegó un solo electroferograma. No sabemos cuál, porque ya es un dato que ya está asentado, que en relación a la evidencia 15 se realizaron 5 análisis genéticos y tenemos 5 electroferogramas de 2 proyectos distintos. Entre 1 y 3 electroferogramas, no sabemos cuáles de estos 5 electroferogramas son los que estuvo en su poder ni cuántos tuvo. Por lo tanto, esa primera afirmación de que los resultados serían conformes entre los electroferogramas de la 4251 y la tabla de resultados y las conclusiones, no la podemos sostener de tal forma. Y por lo demás también nos señaló la perito Macarena Escobar que le llegó una fotocopia. Sobre ese punto ya me hice referencia en mi alegato clausura, pero vuelvo sobre el mismo toda vez que la Fiscalía, cuando refirió en su réplica a esta necesidad o esta falencia de que se habían utilizado electroferogramas en blanco y negro y que este era un problema que no tenía relevancia en los análisis toda vez que los colores eran por bloque y dada la división del electroferograma por identificación de marcadores, cada una de estas líneas sería un color. Sin embargo, la perito Escobar fue fehaciente en señalar de que no podían descartar o incorporar alelos, no podían ver un conjunto de fenómenos fundamentales en la interpretación de un perfil genético, de la revisión del estudio de un electroferograma con la fotocopia o las fotocopias que tenían en su poder. Esta circunstancia obviamente sí afecta la calidad de este peritaje. Responsabilidad obviamente que no es de la perito, por cuanto cumpliendo las normas deontológicas y éticas propias de los peritos, informó dicha circunstancia en su informe pericial y la reforzó en la declaración prestada en este tribunal. Nos va quedando los informes periciales evacuados
por la unidad de registro nacional de ADN 358.15, 390.15 y la ampliación del 390.15, respecto a los cuales declaró el perito González Cotter. Y la Fiscalía, no obstante sostener y defender las pericias del ABOCAR, termina así como de manera tangencial, bueno, ya no hubo valoración estadística, pero acá sí hubo valoración estadística y estos peritajes sí nos sirven para sostener nuestras pretensiones en cuanto a la culpabilidad de Enrique Guzmán. Pues bien, veámoslo, analicémoslo en su dimensión individual. 358.15 tiene un análisis comparativo entre E15 y muestra testigo de Enrique Guzmán Amadeo. Conclusiones. En la huella genética de la muestra de testigos, en relación a la huella genética de la E15, hay 28 de los 30 alelos, 13 de 15 marcadores. Sin embargo, curiosamente, no establece dentro de sus conclusiones aquellas que son propias de cualquier análisis comparativo. Si había exclusión o inclusión, no se pronuncia sobre ese tema. Eso motivó que la Fiscalía pidiera una ampliación, una determinación en este punto específico, cuya respuesta viene en el 390.15. Y ahí sí, y aparece por primera vez, una conclusión acorde con las reglas técnicas del Servicio Médico Legal, de la Unidad de Registro Nacional de ADN, pues esta vez sí dice, 390.15 de noviembre del año 2016, que no es posible excluir la huella genética de la muestra de testigo de Enrique Guzmán en la huella genética mezclada E15. Y dado que no es posible excluir, realiza esta valoración estadística de 1642.9 veces más probable que esa huella genética de la E15 corresponda a la huella genética de Enrique Guzmán a una huella genética de cualquier otro individuo al azar. ¿Qué problemas tiene este cálculo? ¿Qué problema tiene estas conclusiones? El mismo problema que observamos en la metapericia de la unidad de genética forense. Le enviaron un electroferograma. El punto 2, incluso me acuerdo que el perito lo reconoció cuando se le exhibió los documentos respectivos, que justo correspondía a aquel electroferograma con la mayor cantidad de señales tarchadas o tarjadas, con una línea transversal, dado que eran señales con intensidades de RFU inferiores a 80. Lo leímos, uno por uno, cada uno de los marcadores y las señales que aparecían. Un electroferograma, fotocopia de electroferograma, el mismo problema que también había hecho referencia a la perito Escobar, una fotocopia de electroferograma en circunstancias que eran 5 los electroferogramas. Unido, que no se había constatado en este momento, unido al problema de no cumplimiento de las reglas técnicas de la reproducibilidad, que sí se hace cuestión en un informe del Servicio Médico Legal posterior, ya del año 2016, donde se constata por parte de la misma unidad y el mismo perito, cuando se le solicita comparar, ver si había una correspondencia entre los electroferogramas y las conclusiones del informe pericial 4251, señala que en esta materia de reproducibilidad no se habían respetado las recomendaciones internacionales en el marcador ya largamente conocido,
Y en relación al alelo 18, podemos dar validez conclusiva a esta valoración estadística, dado estas deficiencias, que al igual que las de la unidad de genética forense no fueron propias del perito encargado de la ejecución de esta pericia, sino que derivadas de errores previos, pero que afectaron sus conclusiones, obviamente a juicio de esta defensa, esa validez se ve completamente cuestionada. Con mayor razón, con la ampliación del 390.15, cuando ese LR de 1642.9 es convertido en porcentaje de 99.93 y que llama la atención eso, tanto el fiscal como el abogado del Ministerio del Interior mantienen en sostenerlo como un dato relevante y útil al momento de ponderar esta prueba, no obstante que González Cotter, Macarena Escobar e incluso doña Sonia Enríquez, como ya lo señalé en el alegato previo de clausura, sostenieron de la improcedencia de expresar los resultados de una valoración estadística en porcentaje, por todos los problemas que ya hice cuestión. Primer criterio, defectos internos de la prueba pericial genética. Segundo grupo de pericias que también nos hacen arribar a la idea de que las conclusiones contenidas en informes periciales no deben ser consideradas por el juzgador, son aquellas en los cuales las conclusiones son divergentes entre distintos informes periciales. Se trata de peritajes que llegan a conclusiones diferentes, o porque existió reconocimientos deficientes, procedimientos deficientes, lógicas de trabajo distintas, reglas distintas. ¿Qué debemos hacer cuando las conclusiones de dos informes periciales genéticos que han sido prueba de la Fiscalía tienen conclusiones contradictorias? ¿Y cuáles son esos informes periciales? Son varios. Cotejo 352.15, realizado por el Registro Nacional de ADN y que respecto al cual depuso el perito González Cotter, prueba que era de la Fiscalía, que no rindió y que este defensor se hizo parte y que sí rindió en este juicio, que concluye que comparados, que cotejados, las evidencias o las huellas genéticas de ET3C, colilla, encontrada en Juan Ruiz Peña, y E10.1, el pañal, la huella genética de un pañal de la basura extraída del exterior del domicilio de Alsas Oriente, que es el lugar en que vivía Enrique Guzmán, y cuyas conclusiones son exclusión sin coincidencias en relación a la huella genética de la evidencia E15 de primera comisaría, informe pericial 4251-04 del 2015, es contradictoria con las conclusiones del informe pericial del Labocar 1771.15, que es el comparativo entre E10.1, ET3C y E15, y que no hay que olvidar que fue el informe pericial en virtud del cual, realizado en febrero del año 2015, y respecto al cual se obtuvo la prisión preventiva de mi representado.
como uno de los antecedentes que se consideró y que señalaban que entre estas huellas genéticas de E10.1 y ET3C se identificaban con la huella genética mezcla E15. Pero también las conclusiones de este cotejo 352.15 son contradictorias con las conclusiones del informe pericial 453.16, en el cual se comparan la muestra de testigos de Enrique Guzmán Amadeo con la evidencia E15 de primera comisaría, y cuya conclusión es la de no se puede excluir, y respecto al cual se hace una valoración estadística. Y acá, para señalar que son conclusiones contradictorias, voy a hacer, o hay que hacer lo que nos pide el fiscal, ver la prueba pericial de conjunto. ¿Por qué? Porque la muestra testigo de Enrique Guzmán Amadeo, que es la que se compara en este informe comparativo 453.16, había sido comparada previamente en el informe pericial también del Servicio Médico Legal 358.15, esta muestra testigo de Enrique Guzmán Amadeo, con la ET3C, la colilla, y con la tórula E10.1. Y se había arribado a la conclusión de que presentaban el mismo perfil genético y que eran una en relación a otra 13.8 trillones de veces más probable que la huella de la muestra testigo provenga de la misma fuente biológica de E10.1 a que provenga de otro individuo al azar dentro de la población, y 12,5 trillones de veces. Eso es analizar las pruebas de manera conjunta, tomar en cuenta todo el bosque y no solamente un árbol particular, partir del árbol, pero también analizar el bosque. Y esas conclusiones son divergentes, son contradictorias. Son también contradictorias las conclusiones a las cuales se arriba entre el informe pericial de la Unidad de Registro Nacional de ADN 453.16, que es una metapericia, son contradictorias con los informes periciales 6271-2014 del Labocar, en que compara las muestras testigos de Natalie Casanova y Juan Flores con las evidencias de primera comisaría. En el informe pericial del Labocar, en relación a estas muestras testigos comparadas con la E15 y E16, sostiene una conclusión de identificación de 9 y 10 de 15 marcadores en relación a cada una de estas muestras testigos. En cambio, el informe pericial 453.16 señala que no son concordantes, exclusión. Y cuando analicemos las repercusiones, las consecuencias de estas conclusiones, son relevantes porque la teoría del caso de la Fiscalía se sostiene, se fundamenta en que la presencia de estos tres, de que las huellas genéticas de los tres acusados en esta evidencia, E15, y de la presencia de la evidencia de la acusada Natalie Casanova en la E16, es el fundamento
del sostener, es el fundamento de la participación de estos tres en la confección y en todo este proceso de colocación del artefacto explosivo en primera comisaría. Como son conclusiones que son contradictorias, hay que preguntarse si es posible dar más validez a una en relación a la otra. Esa es la pregunta. Ya dijimos los defectos internos que tenían los peritajes del Lavocar. Los defectos en sí, que ya fueron planteados extensamente en mi alegato de clausura. La falta de valoración estadística, la cantidad de ampliaciones, de rectificaciones. Debemos la balanza inclinarla a aquellos informes del Servicio Médico Legal, específicamente en relación, específicamente a la comparación de las muestras testigos de Natalie Casanova y Juan Flores a lo sostenido en la conclusión del informe pericial 453.16 de exclusión, sin coincidencia. ¿Por qué es así? Porque cuando nos encontramos frente a informes periciales, vuelvo a insistir, con conclusiones contradictorias, debemos ver la justificación técnica de cada técnico científico, en este caso, de cada uno de estos informes. Debemos ver la rigurosidad y claridad de las conclusiones. Debemos evaluar la limpieza del procedimiento pericial respectivo, de las operaciones practicadas. Y sin lugar a dudas que los peritajes del Servicio Médico Legal tienen mayor solvencia, mayor solidez científico-técnica que los del Lavocar en esta materia específica. El problema, obviamente ya se va centrando en la comparación de conclusiones entre el cotejo 352.15 y los informes comparativos de la misma entidad que es el Registro Nacional de ADN. Una misma entidad arriba a conclusiones diversas. Y es ahí donde se ha centrado un debate, también ya a esta altura que llega a ser ya majadero, entre cotejos y comparativos. Yo no sé de dónde se sostiene, que por lo menos de este defensor no ha salido esa idea, de que los comparativos de ADN no tienen valor en materia genética. No es así. No es así. Los cotejos, los informes comparativos, los informes de determinación de huellas genéticas tienen validez en tanto cuanto cumplan con todos los requisitos que ya ha hecho Lata mención, que se sometan a la LEC Artis, que tengan rigurosidad, que tengan solvencia, que hayan sido realizados por peritos que tengan la idoneidad técnico-científica adecuada para arribar a las conclusiones que en los informes respectivos se sostienen. ¿Y qué hacer en este caso? ¿Qué hacer? Porque da la impresión, primero, de que son válidos los informes comparativos de ADN, son válidos, no hay duda. De que son válidos los cotejos de ADN, son válidos, no hay duda. Acá se nos ha querido presentar como dos universos completamente separados y contradictorios, comparativos de ADN, cotejos de ADN. Nada más lejano a la realidad. Están tan entrelazados, están tan compenetrados uno en relación a los otros, que el señor Wong, don Manuel Wong, director subrogante de la Unidad de Registro Nacional de ADN, nos señaló que si bien que las diferencias son
normas que los regulan, unos están regulados por la ley, otros no están regulados por la ley, uno solamente lo puede realizar el servicio médico legal, otro lo puede realizar cualquier entidad, cualquier laboratorio genético acreditado ante el servicio médico legal, y en las formas de expresar las conclusiones, porque los cotejos deben expresar las conclusiones conforme a la ley y al reglamento correspondiente. Pero nos dijo que en todo lo demás, los comparativos se basan en la ley 19.970 o la ley de paternidades. No hay tal separación tajante, no hay tal mundo diverso a tal nivel que no tengan nada que ver. ¿Y cuál es el problema que hay acá? Porque el problema es, habiendo estas conclusiones divergentes que nos pueden llevar a decisiones divergentes, porque cuando se habla de exclusión, ya lo señalaron en la bibliografía que he hecho referencia, se puede sostener casi fehacientemente de que el perfil genético del individuo con el cual se realiza este cotejo o este comparativo, cualquiera de los dos, no está, así de tajante, a este otro informe, a los informes comparativos de la Unidad de Registro Nacional de ADN, que consideran no exclusión y por lo tanto calculan estadísticamente la probabilidad de que sean o correspondan al individuo respecto al cual se está haciendo la comparación. Hay un punto en favor de los cotejos. Hay un punto en favor de los cotejos. Y que no es un punto menor y que tiene que ver con rigurosidad, objetividad principalmente. Que los cotejos, al estar regulados en la ley y en el reglamento correspondiente, no queda a criterio, no digo arbitrario, porque esa no es la palabra, sí discrecional, del analista de un factor tan importante como cuántos marcadores debe haber una coincidencia alfanumérica para concluir exclusión o inclusión. Porque la ley y el reglamento, al regular esta materia, no dejan lugar a dudas. La no coincidencia en dos marcadores nos tiene que arribar a la conclusión de exclusión. Sin embargo, cuando se le pregunta el criterio utilizado al señor González Cotter en la realización de su comparativo, para considerar el número de marcadores, habla de los consensos internacionales. Sin embargo, cuando se le pregunta cuál de aquellos, dónde está esa regla que señala que deben ser este número, 4 de coincidencia, que es la frontera entre la inclusión o la exclusión, no se acuerda o no nos proporciona la identificación o la nomenclatura de ese consenso internacional, convenio internacional, acuerdo internacional en este punto. Y esto nos lleva a lo que nos había señalado el señor Wong, que cuando explicó latamente los criterios que divergían, que diferenciaban un cotejo de un comparativo de ADN, le entrega una libertad al analista para considerar estos
criterios de exclusión, de cantidad de marcadores a considerar para arribar a una conclusión en uno u otro sentido. Mayor amplitud, menor amplitud, una palabra así más o menos similar emplea el señor Wong cuando se refiere que corresponde al analista, una vez revisando los antecedentes que tiene a su disposición para realizar esta operación. Si esto lo unimos a lo que ya dije respecto de las deficiencias internas de este informe comparativo, de los informes comparativos, especialmente la determinación de la huella genética de la evidencia E15 de la primera comisaría del 4251 del Labocar, en cuanto a los electroferogramas que tuvieron en su poder, que no fueron la totalidad, a que el mismo Servicio Médico Legal, Registro Nacional de ADN, reconoció que en la determinación de la huella genética de la evidencia E15 no se habían cumplido, no se habían acatado las reglas de reproducibilidad, y eso lo consignó, como ya he hecho referencia, en un informe pericial, metapericial correspondiente, y no obstante que también este elemento pudiera afectar también las conclusiones del cotejo. Es claro que este error o que esta conclusión basada en estos errores no puede serlo en perjuicio, no puede serlo jamás en perjuicio del acusado. Toda vez que estos errores fueron cometidos en la investigación, fueron cometidos cuando todos estos procedimientos estaban bajo como lo ha ratificado y lo ha persistido el señor fiscal, del Ministerio Público. Por lo tanto, esa deficiencia que irradió y que afectó todas las pericias genéticas relacionadas con el 4251 realizadas con posterioridad de esta pericia, ninguna de sus conclusiones puede serlo en perjuicio de un ciudadano, sino el Estado, que tiene el monopolio de la investigación criminal, y los tribunales que son los únicos con mandato constitucional para resolver los conflictos penales, estarían perjudicando a un ciudadano en base a los mismos errores de un órgano público, de un órgano estatal. Y eso hay que evitarlo. No puede ser. Eso es una injusticia. Estas son las consideraciones fundamentales en torno a el valor que debemos dar a la prueba pericial, científica, genética en este juicio. Y señalé que es un valor que no puede ser en perjuicio del acusado. El fiscal vuelve a insistir que repita la frase que él señaló: miremos la prueba de conjunto. Excluyamos, saquemos la prueba pericial. ¿Qué encontramos? Yo dije nada, no, quizás fue muy tajante y enfático. Me quedó casi nada. Porque tanto la Fiscalía como el Ministerio del Interior hicieron una lista de circunstancias anexas o complementarias a los informes periciales para fundamentar la participación de mi representado en los hechos sostenidos en la acusación. 1. Reunión de septiembre del año 2014 en una plaza. Que esto daba cuenta de amistad, que daba cuenta de un vínculo bien intenso entre los acusados. Pero acá hay un punto no menor, diría central. Esta reunión fue casi un mes después
del hecho de primera comisaría. Es posterior. Hubo reunión previa a agosto del año 2014 entre los acusados, por lo menos en un tiempo inmediatamente previo a el ataque a el estacionamiento ubicado frente a primera comisaría. Nada, absolutamente nada. Se puede concluir algo en relación a primera comisaría, porque de eso se trata, de primera comisaría, de un concierto, de una vinculación, de algo relacionado con primera comisaría, algo, alguna frase. Por último, para construir algún encubrimiento siquiera. Nada. No se escucha la palabra primera comisaría, no se escucha la palabra bomba, no se escucha la palabra carabineros, ataque a carabineros. Si se habla de policías de civil, eso sí, claro. Pero se habla también de otras cosas, de fondas, terremotos, pasarlo bien, carrete. ¿De dónde saca esa conclusión de que esa reunión tiene alguna relevancia para acreditar participación? Porque nos han dicho que acá no se penaliza, no se criminaliza la amistad. Pero cuando recogemos que de esa reunión, porque de esa reunión lo único que se concluye es que había una relación de amistad intensa entre los acusados, ¿qué es lo que se está haciendo? Se pretende obtener algún efecto, un efecto criminalizador, punitivo, a partir de la amistad. No es otra cosa que eso. Nos hablan también de que un fundamento, bueno, la prueba genética la dejamos de lado. De adjudicaciones. No, que las adjudicaciones también nos ayudan a... porque se utilizaba las adjudicaciones tanto para el concierto previo, como vuelvo a insistir, como para la acreditar participación. ¿Y qué vínculo hay entre Enrique Guzmán y la adjudicación? Hago la pregunta. ¿Qué vínculo se acreditó entre Enrique Guzmán y la adjudicación? Y no voy a decir lo que no hay. Veamos lo que había dentro de los computadores encontrados en Alsacia Oriente. ¿Qué vínculo hay entre Enrique Guzmán y las adjudicaciones? ¿Qué vínculo hay incluso entre las adjudicaciones y el hecho de primera comisaría? Que no sea lo que ya he hecho referencia en el alegato clausura. Por lo menos en relación a Enrique Guzmán no hay ningún vínculo. Por lo tanto, no se puede predicar que estas adjudicaciones publicadas en páginas web determinadas nos ayudan como prueba adicional a sostener, a acreditar esta participación. Nos va quedando los resultados del procedimiento de entrada y registro de Alsacia Oriente del mes de abril del año 2015. 6-7 meses después de este incidente. Salvo la similitud, como nos sostiene el fiscal, y así lo ha hecho presente en reiteradas oportunidades y también creo que en la acusación, la similitud de elementos. Pero la pregunta es, en concreto, esos elementos fueron parte de aquellos tenidos presentes, utilizados en la confección de la bomba de primera comisaría. No si son similares o se parecen. Si esos elementos formaron parte de alguna relación ya directa con primera comisaría, ninguna. Por lo menos así no lo son. Salvo en la similitud en cuanto a su posible utilización en la confección de un artefacto explosivo. No, pero no es cualquier artefacto explosivo. Si esos elementos tienen alguna identidad
con aquellos encontrados en el sitio del suceso del hecho número 2. No la hay, porque tampoco se nos... ¿Cuándo llegaron esos elementos ahí? ¿Quién es el que tenía un poder de disposición sobre los mismos? Quedamos con esas preguntas sin responder. Debe haber un nexo, y yo por lo menos así entiendo, un nexo de inmediación espacio-temporal con el hecho investigado, con el hecho número 2, que es el que se le atribuye a mi representado. Y este nexo no existe. Este nexo de inmediación ni temporal ni espacial, no existe. Por lo tanto, no puede emplearse como un antecedente para construir alguna conclusión al respecto. Nos van quedando las cartas, los documentos. ¿Y qué es eso? Cartas hacia una hija. ¿Qué es eso? Documentos políticos, independiente de que seguimos sosteniendo de que tampoco podemos, por lo menos en relación a los documentos políticos, establecer una relación de propiedad con Enrique Guzmán por los factores que ya no voy a volver a repetir y que ya sostuve en mi alegato de clausura. Pero veamos su contenido y la significación de su contenido, respecto al cual ya nos habló un perito que lo perició, que lo revisó y que llegó a conclusiones. Da cuenta de una ideología, de ideas. Primer tema. Los 4 documentos. Uno podrá estar de acuerdo o no podrá estar de acuerdo en lo que se sostiene. Su posesión está prohibida. Incluso adscribir a las ideas escritas ahí está sancionada en sí, el tenerla, incluso en el adscribir, el pensar, similar a aquellos documentos, y esto en general, no en relación a nadie en particular, en general. Pero si nuestra Constitución garantiza la libertad de pensamiento, la libertad de ideas, etcétera. Y la Fiscalía nos ha sostenido ya hasta el cansancio que acá no se persiguen ideas. ¿Para qué nos sirve eso en relación a la participación de Enrique Guzmán en primera comisaría? Yo no escuché, salvo conclusión de naturaleza de ciertas ideas antisistémicas, violentas, que tendría quien tuviera en posesión de este documento, y lo que es regoso, así no deja de ser regoso, porque yo tengo la suerte de tener una biblioteca bastante amplia, es mi orgullo, y incluso tengo un computador con una cantidad gigantesca de documentación de toda naturaleza, sobre todo política, que es un factor, que es una área de mi interés. Y yo pudiera decir porque encontraron documentos de Mussolini, de Hitler, de la historia o la vida o la justificación de Idi Amin, de Gaddafi, de San José, inmediatamente alguien puede predicar que la posesión de esos elementos me identifica o me hace adscriptor a esa idea. Creo que eso ya es aventurado y no deja de ser sino mera especulación. Y si eso guarda alguna relación con primera comisaría, yo no la veo. No la veo. En concreto, en lo específico, no la hay. Vuelvo a insistir, sacamos la prueba genética, no queda nada más así con solidez para sostener la pretensión de la Fiscalía de que mi representado habría participado de la forma que se dice que lo hizo en el hecho número 2.
Para terminar con este punto que tiene que ver con la valoración de la prueba, en su conjunto, vuelvo al libro La práctica de la prueba en el juicio oral, página 364 y 365. El fiscal ha sostenido la validez de su prueba y la validez para provocar efectos en perjuicio de mi representado. Algunos hechos que lo ha señalado y que lo ha reiterado, de estar acreditado el laboratorio de Carabineros. Incluso nos leyó los decretos correspondientes, nos señaló que las razones por las cuales en algún momento este laboratorio habría perdido la acreditación, que hasta el día de hoy día la tendría vigente, que es el laboratorio de Carabineros, por lo tanto una entidad oficial, que es imparcial, dada que su posibilidad de rendir esta prueba deriva de un mandato legal, y que de ello debemos concluir que, o aceptar que las conclusiones de algunas de estas pericias, principalmente pericias, dadas que derivan de la vocal o incluso del Servicio Médico Legal, más todavía que es el órgano acreditador y que tiene bajo su responsabilidad todo lo vinculado a la ley 19.970, no. Esos son criterios formales. Y que en este libro, que uno de los pocos que se refiere a este tema, casi debe ser el único que se refiere a este tema de cómo debemos valorar la prueba científica en relación a los estándares, a la libre valoración, etc. Y él nos plantea de que estos criterios, que él llama meramente procedimentales o formales, no son aquellos que dan valor a estas pruebas científicas. Debemos, porque estos criterios formales, si nos basamos solamente en eso, eludirían, dice en la página 365, cualquier análisis acerca de la metodología científica empleada. En base a estas consideraciones, esta prueba, y esta es mi conclusión en relación al análisis de la prueba, no pueden ser valoradas en perjuicio de mi representado y no pueden ser consideradas para los efectos de establecer esta participación que se sostiene en la acusación. Voy a referir ahora a otro punto. Espere un segundito, tengo problemas con el computador. No hay problema, señorita. Que ya me lo cambiaron.
Prosiga nomás, señora. Gracias, señora presidenta. En relación a lo que efectivamente a juicio de esta defensa logró acreditarse en este juicio, yo sostuve en mi alegato clausura que entendíamos que lo correcto para calificar jurídicamente los hechos efectivamente acreditados lo era no en relación al artículo 2, número 4, en relación con el artículo 1 de la ley antiterrorista, sino que en relación a el artículo 3, inciso 3 de la ley 17798, un delito de porte de bomba en concurso con un delito de daños. Eso en cuanto principalmente mirando objetivamente los hechos efectivamente acreditados. A juicio de esta defensa, vuelvo a insistir. Por lo tanto, la pregunta es en relación a la participación de mi representado en estos hechos. Da lo mismo si es un delito terrorista, un delito de aquellos que yo creo que es la calificación correcta que ya ha hecho en cuestión, de si es posible, independiente ya de todo el análisis de la prueba genética, que es fáctico, si logra acreditarse la modalidad específica de participación, de autoría que se atribuye en estos casos, en este caso, derecho número 2, que es la del 15, número 3. Es decir, una coautoría entre los acusados en relación a la realización del hecho número 2. Y claro, hay un debate dogmático en torno a la naturaleza de y el fundamento de la punibilidad de la coautoría, que va desde distintas teorías. No voy a ser yo acá quien las traiga a colación. Una teoría más moderna, dominante, que es la de Roxin, que viene ya de Belzel, que es el dominio del hecho, versus otras teorías en relación a la autoría, que tienen que ver con objetivas, subjetivas, etc. Acá lo relevante más, yo creo que es importante, pero no creo que sea lo fundamental, que ya algo de eso dijo el fiscal Guzmán en torno a rechazar esta teoría del dominio del hecho, pero el debate que es insoslayable es en torno a los requisitos legales que se exigen para establecer esta autoría del 15, número 3. Porque cuando hablamos de coautoría estamos hablando de un grupo de personas, que realizan de manera conjunta un hecho delictivo, en el cual, como se sostiene en la acusación, habría una distribución de distintas faenas entre este grupo de personas, los acusados. Algunos como quienes confeccionaron el artefacto, lo proporcionaron a otro que lo habría colocado en el lugar de destino. Lo que une, lo que engloba, lo que permite en el fondo el castigo de todos con la misma pena,
de todos los que intervienen en este delito es el concierto previo. Y esa es una exigencia legal. Sin este concierto previo, sin este acuerdo de voluntades previo al hecho, no se puede sancionar bajo este título a quienes intervienen en este delito. Esta convergencia de voluntades, esta voluntad común que surge a partir de este concierto previo, es lo central, es lo determinante para el castigo, vuelvo a insistir, de todos y cada uno de los acusados con la misma pena. Y la pregunta es, ¿se puede acreditar este elemento exigido por la ley? Y este elemento, el concierto previo, tiene la naturaleza, a mi juicio, de un elemento también subjetivo, se vincula con otros elementos subjetivos que también se requieren para que se requiera acreditar para la configuración de cualquier delito. Un elemento subjetivo común a todos los delitos, un tipo de delitos que son delitos dolosos, un elemento subjetivo que es el dolo, y un elemento subjetivo adicional que es la finalidad establecida en el artículo 1 de la ley antiterrorista. Y cada uno de estos elementos deben ser acreditados. No basta, y eso por lo menos también es doctrina dominante, que el dolo forma parte del tipo, por lo tanto estamos discutiendo sobre la tipicidad, de si es posible predicar la tipicidad en relación a Enrique Guzmán. Por lo tanto, la pregunta es de si es posible o si se logró acreditar algún dolo en relación a algo, y segundo, si se logró acreditar esta finalidad atemorizante en relación a Enrique Guzmán. Porque no basta con decir dolo común, no un dolo común y así como de pasada, como también de pasada, cuando se discutió y se debatió latamente sobre este elemento atemorizante, todo el centro del debate, a juicio de este defensor, se hizo en relación al colocador. Al colocador. ¿A quién? ¿A quiénes? De acuerdo a lo que se logró acreditar en este juicio, esos dos sujetos que se veían en las cámaras de vigilancia que depositaron este artefacto explosivo bajo el vehículo que estaba estacionado frente a primera comisaría. Todo el debate sobre los elementos subjetivos ha sido en relación a los colocadores. Sobre el dolo no se plantea nada, o no escuché nada, en relación a el fabricante y el facilitador, como que se subentendiera, como que fuese parte de. Y eso no es así. Así como hay que acreditar el dolo en el colocador, así como hay que acreditar el elemento atemorizante en el colocador, también hay que acreditar cada uno de estos elementos subjetivos en relación al fabricante y en relación al facilitador. Si no, no podemos construir esta idea de dolo común. No lo podemos hacer. No lo podemos dar por sentado, casi automáticamente, casi sin reflexionar. Bueno, ¿quién facilitó el medio? ¿Quién lo construyó y lo facilitó? Así, por ese solo hecho, recoge y recibe el dolo del colocador. Porque todo el debate se ha centrado en eso, el conocimiento del lugar en que se colocó. El conocimiento, primero, de los efectos de este elemento.
los efectos determinados de este artefacto explosivo. El conocimiento del lugar en el cual se colocó. Y al respecto, no se ha dicho nada en relación a estos elementos, en relación a Enrique Guzmán, porque no los hay. No se ha hecho referencia a ningún elemento acreditador, porque no los hay. Incluso, si creyéramos, si diéramos por acreditado que efectivamente el perfil genético de Enrique Guzmán se encuentra en alguna de las partes de este artefacto explosivo, eso no nos permite, no nos sirve como elemento para sostener el dolo que acá se necesita, ni menos el elemento subjetivo que acá se requiere. No lo es. A lo más de considerar que efectivamente el perfil genético de Enrique Guzmán está o estuvo en alguna parte de este artefacto explosivo, a lo más nos encontraríamos con un dolo de tenencia de un porte de artefacto explosivo. ¿Cómo va a haber dolo? Porque, a ver, acá de manera bien brillante, hay que reconocerlo, se saluda el nivel de los planteamientos del abogado del Ministerio del Interior que se hizo cargo de la parte jurídica, de la parte del derecho, cuando nos trajo a colación todo el debate en torno al dolo y nos plantea las tesis muy modernas de don Ramón Ragués, profesor de la Pompeu Fabra, muy reconocido, y esa tesis doctoral a que ha hecho referencia, el dolo y su prueba, creo que es el nombre, que juicio de Jesús María Silva Sánchez debe ser la tesis doctoral o la monografía sobre el dolo más importante que se ha escrito, no solamente en lengua española, sino que en la dogmática penal sobre este punto, nos plantea, es la tesis normativista muy en boga en el viejo continente y cuyas repercusiones han llegado a nuestro continente, sobre estas tesis normativistas. Y ellos sostienen efectivamente que el dolo solamente se configuraría con el elemento cognitivo de representación. De ahí el por qué el profesor Ragués dé cuenta de qué criterios normativos y no ontológicos, como se estila o la antigua dogmática jurídico-penal, naturalística, hablarán otros, sino que criterios jurídicos que deben acreditarse para poder sostener la presencia o no presencia del dolo. Y efectivamente los criterios que aporta son relevantes, son muy importantes y son una herramienta útil para poder acreditar este elemento cognitivo o de representación del dolo. Lamentablemente para esa tesis, en nuestro país, tanto la doctrina casi por peso aplastante y sobre todo nuestra jurisprudencia no comparten esa visión del dolo o esa concepción del dolo, sino que es una concepción dual del dolo. El dolo, como no solamente como conocimiento de los elementos objetivos del tipo, sino que también el dolo como voluntad de realización. Aunque los elementos que nos entregan para dar por acreditado el primer elemento, sí, vuelvo a insistir, son útiles, pero no suficientes. Esto lo dice en torno a esta naturaleza o este carácter que tiene el dolo en nuestra doctrina nacional y en nuestra jurisprudencia. Está en el libro ya citado, bastante bueno por lo demás, el Código Penal comentado, parte general, doctrina y jurisprudencia, Jaime Couso y don Héctor Hernández como directores, Abeledo Perrot, en la página 53 y siguiente. Y nos señalan el punto de vista de lo principal de nuestra dogmática, desde ya la Batut, ya bastante olvidado, hasta lo más reciente sobre
Curi, Cousiño, Politov, Náquira. El dolo como conocimiento y como voluntad. Pero esencialmente como conocimiento. Para que se pueda predicar que Enrique Guzmán, en primer lugar, tenía dolo en relación a la colocación de este artefacto explosivo, hay que acreditarlo. Hay que acreditar que él mismo tenía conocimiento de este hecho. Lo mismo en relación a este elemento subjetivo, atemorizante. Hay que acreditar que Enrique Guzmán, de ser efectivo lo que sostiene la Fiscalía, de que habría sido el constructor y facilitador de este artefacto explosivo, lo hizo con esta intención de provocar temor, específicamente como se sostiene la acusación en este grupo de ciudadanos que son los funcionarios de Carabineros de Chile, y también en torno a, como elemento de concreción, y el primero también, que respecto de él también había este conocimiento sobre la naturaleza y efectos del medio empleado. Porque nos basta, y como se ha hecho ya de manera bastante sostenida por los acusadores, que el solo hecho de ser un artefacto explosivo que puede eventualmente, obvio, provocar no solamente lesiones, sino que la muerte, no es suficiente. Y vuelvo a insistir, como ya lo sostuve también latamente y reproduzco todo lo que ya dije, en mi alegato de clausura. Porque toda bomba, incluso aquellas de menor poder destructivo, pueden provocar efectos. Toda bomba, si no, no sería tal, por su propia naturaleza explota. Toda bomba, por su propia naturaleza, sus partes componentes, dada esta explosión, se esparcen por el espacio, por el territorio, por el lugar en que fueron colocadas, y eventualmente quien pueda estar cerca puede resultar afectado. Entonces, que una bomba produzca estos efectos, o que los efectos de una bomba, que son los efectos naturales de cualquier bomba, satisfaga esta necesidad, este elemento del artículo 1 de la ley antiterrorista, nos parece que, y así lo sostuvo por lo menos ese, y correctamente, el defensor Gómez, sería bis in idem. No basta, si eso ya lo dice el artículo 2, número 4, colocar un artefacto explosivo. Ahí ya está. Entonces ese mismo elemento no puede ser empleado, se necesita algo más. Y de ahí deriva toda la argumentación de los acusadores en torno al lugar, a la forma en que se puso, a las circunstancias. Y eso, ¿cómo se vincula a Enrique Guzmán? ¿Hay algún elemento de prueba que señale que Enrique Guzmán tenía conocimiento del lugar en que se iba a poner esta bomba? Uno solo, denme un solo elemento. Y no solamente del lugar, sino que señala y sostiene la Fiscalía que iba a ser en un lugar en que transitaba gente, a una hora en que habían peatones, en que circulaba locomoción, etcétera, etcétera, etcétera. Denme un antecedente y podremos discutir si es suficiente o no, pero no lo hay. Entonces acá se hace un razonamiento lineal de que yo entrego y hacer el resultado final y por lo tanto yo tengo que asumir todo el proceso. Eso no es así, ni para el dolo, ni menos para este elemento subjetivo atemorizante. Es más, de la misma prueba, y ahí ya se sostiene en la acusación y se refuerza con la prueba rendida, que no hay, salvo esta interpretación errada de los informes periciales, del Labocar, no del Servicio Médico Legal, que excluye a Natalie Casanova y a Juan Flores,
Lo único que tenemos como prueba de quién puso esa bomba en el lugar, en la parte inferior del vehículo, es una persona distinta de aquellos que ellos dicen que es Juan Flores. ¿Cómo se resuelve eso? Si quien portaba la bolsa, desde que aparece la primera imagen hasta quien lo puso debajo del vehículo, es una persona distinta de lo que dice la Fiscalía, es Juan Flores. ¿Y dónde está el vínculo entonces? Quien portaba, quien transportaba y quien colocó, y eso ya se sostiene en la acusación, es el acompañante de la persona que la Fiscalía sostiene, es Juan Flores. Y entre ese NN, persona no identificada, que es la que materialmente transportaba ese elemento, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene? Es una pregunta ya que queda en el aire. ¿Cómo se sostiene que Enrique Guzmán y Natalia Casanova efectivamente le pasaron ese artefacto explosivo a Juan Flores? Eso no deja de ser sino especulación, sin ningún elemento probatorio en este juicio. No es posible sostener la tipicidad en la conducta, por lo menos en relación a los delitos que, ya sea aquellos que sostienen la acusación, delito terrorista, ni tampoco en los delitos que a nuestro juicio se configuran efectivamente a partir de los hechos acreditados. Hay todo un debate en torno a la calificación de los hechos. Yo ya sostuve que me parecía a mí, de acuerdo a los elementos hechos efectivamente acreditados, que es la interpretación jurídica más adecuada a los mismos. Sí me voy a tener que hacer cargo, aunque de manera ya creo que a esta altura va a tener que ser más una referencia pasajera que un análisis profundo, porque yo entiendo que los colegas que vienen a continuación mía ya se han hecho cargo y lo han hecho de manera bastante adecuada y de la cual comparto plenamente. Pero como se hizo referencia que yo habría sostenido algo, voy a hacer una precisión. Porque la Fiscalía sostuvo cuando reforzó su idea de que nos encontramos en presencia de un delito de esos de naturaleza terrorista y todo el debate que hay en torno al elemento estructural, organizativo, habría hecho referencia a dos cosas. Primero, al bien jurídico protegido, y que yo no habría dicho que este no sería el orden democrático constitucional. Y segundo, a que, como sostiene la Fiscalía, yo habría sostenido que no era necesario ni lo exigía para configurar este tipo de delito el elemento organizativo. En primer lugar, en torno al debate sobre el bien jurídico protegido, tengo la impresión de que yo no entré. No me hice cargo de ese tema. Sí me parece que una interpretación global, sistémica de este tipo de hechos nos debería arribar a que efectivamente la afectación del orden constitucional, de la naturaleza democrática de nuestro Estado, de nuestro sistema político, es un factor que debe ser considerado al momento de calificar estos hechos. En una interpretación teleológica de los tipos penales, la consideración del bien jurídico
es un elemento fundamental del mismo. Y en tal sentido hago mío lo ya planteado por los otros colegas defensores sobre este punto. En cuanto al elemento organizativo, sí, hice al inicio en mi alegato de apertura una referencia muy vaga sobre el mismo, que nuestro legislador se habría centrado exclusivamente en el elemento subjetivo como el elemento caracterizador de la naturaleza de este tipo de delitos, soslayando cualquier otra consideración. No era, efectivamente, y no lo es, una base central de mi teoría del caso, de mis argumentaciones, pero escuchando los argumentos que se plantearon acá y haciendo una interpretación sistémica de la normativa constitucional y legal vigente en nuestro país, tengo la impresión de que la existencia de este elemento estructural, o por lo menos de la potencialidad afectadora del bien jurídico que se entiende que está detrás de este tipo de delitos, no pudiera ser otro que la existencia de un grupo organizado que sea el que comete estos delitos para alcanzar la intensidad de afectar el bien jurídico en cuestión. Y hago la siguiente reflexión. Nuestra Constitución establece un estatuto del terrorismo. Hay un estatuto constitucional del terrorismo. Y establece una declaración que, a juicio de algunos constitucionalistas, sería meramente retórica o declarativa. Pero si uno considera que nuestro ordenamiento jurídico es un todo, un sistema de normas, en el cual hay un eje central que es la norma constitucional, la ley fundamental, respecto de la cual toda la normativa se somete por este principio de supremacía constitucional, y en el cual consideramos que las disposiciones constitucionales no son retóricas, sino que deben ser integradas en cualquier interpretación de las normas legales. Se puede hacer una interpretación coherente a partir de la norma constitucional con la necesidad de este elemento estructural y organizativo. La norma señala que el terrorismo es, por su naturaleza, contrario a los derechos humanos. Eso es lo que dice nuestra Carta Fundamental. ¿Quiénes? Y eso es parte de la teoría del derecho internacional de derechos humanos y la teoría del derecho internacional humanitario. ¿Quiénes son los principales vulneradores de derechos humanos? Los Estados. Los Estados. ¿Y por qué los Estados? Porque dada su estructura, su forma de organización, el poder del cual disponen, son los únicos, por lo menos sostenía la tesis mayoritaria, que pueden vulnerar de manera sistemática, de manera fuerte, estos derechos humanos o los derechos humanos. Pero se ha ido abriendo una interpretación, que cobra cada vez más adeptos, de que no solamente los estados serían sujetos activos en esta vulneración de derechos humanos. Y se llega a sostener, y eso hay varias obras sobre la misma, que los particulares también pudieran ser sujetos activos en la vulneración de derechos humanos. Pero no cualquier sujeto particular, sino que ciertos tipos de organizaciones que, dada su forma de organización, su forma de trabajo, su forma de desempeñar sus actividades, se pueden asimilar a los estados. Se pueden asimilar en cuanto a tener un poder, ya sea político, un poder económico, un poder social, que uno puede hablar incluso de entes
u organismos paraestatales, paralelos al Estado. ¿Cuáles son los principales delitos contra los derechos humanos? Son principalmente dos tipos de delitos. Delitos contra la humanidad y los crímenes de guerra, derecho internacional humanitario. ¿Qué características tienen estos delitos? Que no son cualquier vulneración aislada, esporádica, solitaria, sino que se requiere que esta afectación de estas garantías lo sea de manera estructural y persistente, permanente, sostenida. Por eso se sanciona, como a nivel internacional, tanto los crímenes de guerra en relación a delitos cometidos por fuerzas beligerantes en relación a población civil, y por eso se sancionan, como lo son, incluso a nivel internacional, los delitos contra la humanidad. ¿Puede el terrorismo afectar, considerando estos elementos, los derechos humanos? Sí, lo puede. Siempre y cuando reúna o se haga, se logre establecer que quienes realizan estos actos terroristas son parte de una estructura tal que pueden efectivamente afectar gravemente, de manera sostenida, de manera persistente, de manera estructural, los derechos humanos, ya sea en su modalidad de, vuelvo a insistir, de crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. Obviamente, una persona individual, es muy difícil, no digo imposible, que quizá si tuviera acceso a una bomba de estas denominadas de destrucción masiva y pudiera de una u otra manera, dado este poder bélico que tiene en su poder, asimilarse y ponerse de par a par con las entidades estatales, con el Estado y las entidades públicas, pudiera hacerlo, pero generalmente no lo es. Y por eso, organizaciones guerrilleras, en este caso diversas, en América Latina las FARC principalmente, hay un sector de la doctrina que sí tendería a considerar que este tipo de organización junto con otro tipo de organizaciones que tengan estos elementos, dado que unen una estructura de realizar de forma masiva estos atentados contra los derechos humanos, dado que su finalidad es afectar, es cambiar, es socavar el orden político constitucional, pudiera eventualmente ser calificado de esta naturaleza terrorista. En ese sentido, haciendo esa interpretación sistémica de estas normas, se puede arribar de manera adecuada a las tesis que han planteado mis colegas defensores en torno a esta necesidad de elemento estructural y que en una interpretación, vuelvo a insistir, teleológica y sistémica del conjunto de cuerpos legales vigentes en nuestro país, el elemento organizativo estructural sí pudiera ser considerado también como de aquellos requisitos que exigen los tipos de la ley antiterrorista. Eso, su señoría, no hay ninguna argumentación adicional a las ya planteadas en torno a los temas que iba a ser parte de mi réplica. Eso sería. Sí. Entonces, que se haga cargo de no sería el artículo 3, sino el artículo 10. Sí. Le vamos a solicitar al abogado defensor que se refiera también, por favor,
a la recalificación alternativa que propuso la Fiscalía en cuanto al artículo 10 de la Ley de Armas. Si pudiera darme 10 minutos. Sí, no hay inconveniente. Gracias, señoría.